Por ejemplo, una vez escribí, y lo digo, creo que es la primera vez que lo voy a decir así tal cual, así que... Exclusiva. Aquí estoy haciendo clip. Y me emperré porque yo me emperro muy fácil. Entonces lo leí, me emperré y copié ese comentario y lo puse en una historia. Le tumbaron la cuenta, denunciaron, que además era justo porque había sido como muy misógino y muy violento. Yo voy a la mesa de análisis de Loret de Mola. Si me dicen que no puedo sentarme a la mesa con los fans, voy a hacer un turbo pedo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Crear Podcast, un espacio creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. El día de hoy tenemos un episodio que pues estoy súper agradecido con nuestra invitada por estar aquí, porque pues ella es una creadora de contenido por excelencia, que incluso en un momento podremos redefinir y rebotar qué significa para ella ser creadora de contenido. Y pues la hemos visto, yo creo que todos los que consumimos contenido en TikTok, en Instagram, en YouTube, en diversos medios, seguramente te has topado con alguno de sus editoriales, con alguna de los clips donde habla sobre algún tema. Entonces me encanta que estés aquí con nosotros, Carol Solís. Hola, muchas gracias por haberme invitado. No, hombre, al contrario, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores, gracias por estar aquí en El Poder de Crear. Como te decía, este es un espacio en el que buscamos redefinir qué significa ser creativo y me encanta la perspectiva que tú puedes darle a este tema. Sí, es que justo lo que platicábamos, ¿no? Es bien complejo qué es ser creativo. A mí me gustaba mucho una definición que decía un maestro, que la creatividad es cuando juntas dos cosas que parecen que no tienen cómo juntarse, ¿no? Que cosas totalmente distantes y hacen un clic en algún momento, es como sale algo muy creativo, ¿no? Que es cuando hablamos de originalidad y esas cosas, pero... pues ahorita que decíamos, si estará ligada con ciertas locuras, ya no podemos decir locuras, sino neurodivergencias. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo justo hace unos días platicaba con una amiga. Yo no tengo diagnóstico de TDAH, ¿no? O de TDA, TDAH. Ajá. Pero tengo muchos amigos que ya están diagnosticados y que ahora, que me parece maravilloso que cada vez hablemos más de salud mental, que están explorando y hablando a partir de su diagnóstico, cómo era antes la vida sin ser diagnosticado, sobre todo el TDA. Y cómo es ahora, ¿no? Entonces, este contenido que están creando a partir de sus diagnósticos, le decía a una amiga, güey, es que todo mi grupo tiene TDA. Me dijo, es que seguro tú también tienes, porque las neurodivergencias se juntan, porque las personas que pensamos de cierta manera, evidentemente por naturaleza tiendes a asociarte con personas que piensan como tú, incluyendo esas neurodivergencias. Entonces, sí creo que todos tenemos... alguna cosa, insisto, la palabra a mí me gusta y sé que ahora, como en políticamente correcto, quizá no deberíamos usarla tan al algarete, pero me gusta la palabra locura, o sea, no le veo, me parece rebelde, me parece chida, sí. Pues, entonces es como, güey, y sí creo que todos tenemos cierta locura, y en ese nivel de locura es donde podemos ligar alguna otra creatividad, ¿no? Justamente, o sea, creo que hace poquito estaba yo también platicando con amigos. Nosotros pues trabajamos en publicidad y pues tú también en un tiempo estuviste como en una casa productora, que ahorita podemos platicar de eso, que es un mundo donde pues están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo. Sí. O sea, y a mí me pasa constantemente que te puedo estar hablando de algo y volteo con Darío y le digo, oye, no es cierto, oye, ¿te acuerdas lo que te dije ayer? Ya me acuerdo. Y así me pasa. Y estábamos como dialogando sobre esa dinámica que muchos compartimos. Y yo dije, ahora... como tú dices, puede ser un poco incorrecto, pero yo dije, pues es que este es un mundo de loquitos, o sea, estamos loquitos. Y además, eso, por ejemplo, con esta amiga platicamos de pestañas abiertas en la compu, ¿sabes? Como cuando abres un chingo de pestañas. Mi vida, nuestras pláticas, son un montón de pestañas abiertas. Y cuando lo entiendes y lo abrazas y lo aceptas y dices, güey, así soy, está chingón, no me causa ningún otro problema, no causa ningún problema con otras personas. Y entonces nosotras de repente ya decimos, güey, tenemos 15 ventanas abiertas, no vamos a cerrar ninguna. No importa, güey, no todo tiene que ser una conclusión, no todo tiene que llegar a algo. Obviamente, todo es contextual, hay espacios en donde tienes que concluir, hay espacios, pero estoy hablando como en general, ¿no? En la vida yo me liberé un chingo de ese estrés que me daba quererme acordar, incluso en programas o en lugares a donde me invitaban a platicar, y que se me va el pedo porque pues mi cabra está caminando de un ritmo completamente distinto. Y incluso hay un episodio, creo que fue con Slobo, en uno que me invitó, y que se me fue el avión, entonces volteé y dije, güey, se me fue, no va a volver y no lo voy a perseguir. O sea, también es como, güey, ya, se me fue la idea, ni modo.
Porque justo cuando se te va una idea y quieres recuperarla, es cuando tenemos estos clips de gente diciendo cosas súper incongruentes que es como, señora, cállese. Pero yo, y fíjense ahora después de que esto, vean a las personas de ese clip que está diciendo incoherencias, sus ojos. Los ojos están como queriendo agarrar la idea que se les fue diciendo, sí lo voy a lograr, porque sí, el coral blanco, ¿sabes? Pero es que somos muy duros con nosotros mismos cuando quieres recuperar una idea. Se fue, güey. Y cuando somos, bueno, que podemos compartir eso, que pues que hablamos muchísimo, y cuando estás constantemente teniendo conversaciones y hablando, te presionas un chorro de no quiero perder la idea y dices y no te caes hasta que dices otra cosa. Dices, ya, güey, no va a caer. Pero yo la verdad me he reconciliado, perdón, le pegué al micro, yo la verdad me he reconciliado un montón con la idea de que se me va a ir. Se fue y no pasa nada. Volverá si quiere. ¿Cómo es el de si te ama, vuelve, la chinga? Va a volver, pero sí creo que tiene que ver con esta exigencia en general de las profesiones que tienen que ver con creatividad, porque como son muy sueltas en muchos sentidos, es decir, como hay mucha libertad, esta libertad creativa, como que creemos que si no llegamos a una conclusión, a una moraleja, a una lección, estamos fallando en algo. Por lo menos a mí así me pasaba, sentía que fallaba en, güey, no dije nada que tuviera una moraleja interesante. La vida no siempre es una moraleja, a veces pasan cosas, ¿no? Y ya. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna explicación. No sé si tú tienes esa idea o sea, si compartes esta idea de que todo lo contenido audiovisual, toda la comunicación digital pues en el momento que estamos ahora, debe de ser moralizante. O sea, como que hubo un momento, recuerdo yo en alguna clase, donde decían, es que es el efecto moralizante. Por ejemplo, el cine. Sí. El cine tiene un efecto moralizante, y hasta yo lo decía. O sea, yo también claro, lo digo. porque te convenciste de eso. De que ves una película y pues aprendes algo y sales con una reflexión buena, mala, o algo que te hace pensar, y ahí es cuando tú dices, esta película está increíble porque me hizo pensar demasiado. Y yo no comparto, pero también comparto. Por supuesto que en algún momento pensaba esas cosas, ¿no? Y es a lo que voy cuando hablo de deconstrucciones, ¿no? La deconstrucción, que es una palabra súper manoseada, pero que no tiene más que desconstruir lo que ya nos habíamos construido, ¿no? Incluso en ideas. Yo, por ejemplo, pensaba, ¿te acuerdas en pandemia que todo el mundo dijo, es que si no sales de pandemia, habiendo leído un libro, habiendo aprendido a cocinar no sé qué, conectando con... había gente muriéndose. Era una pandemia mundial, nunca habíamos enfrentado esto en la época moderna. Y había esta presión de además tener que salir de pandemia con una lección, con una moraleja, con un objetivo. A veces no. Justo acabo de ver un clip, no recuerdo qué era, y te fijas, es como, y lo voy a soltar porque no recuerdo y no pasa nada, pero estaba esta moraleja de la rana que cruza el río y hay un escorpión. Y el escorpión le dice, ¿me puedo subir a ti y cruzamos el río juntos? Y la rana voltea y dice, güey, no, porque no puedo confiar en ti, me vas a picar, nos vamos a morir los dos y nos vamos a ahogar. Y el escorpión le dice, güey, ¿por qué lo haría? O sea, no mames, si te pico, nos ahogamos los dos, sería un estúpido hacer eso. Y la rana dice, güey, pues tiene sentido. Entonces, ándale, pues súbete. Y cruzan el río, y a la mitad del río, el escorpión se vuelve loco, la pica, se van muriendo los dos, y la rana toda moribunda voltea y le dice, güey, o sea, te miré a los ojos como caballeros, me dijiste que no. Y le dijo al escorpión, es que es lo que hago, es lo que soy, está en mi naturaleza. A lo que voy con esto es que muchas de las cosas las hacemos porque está en nuestra naturaleza, no tiene una moraleja. Las películas, hay un autor, un creador, un director que algo tenía en su chompa y lo sacó. A mí me maman las películas que no me dejan ninguna moraleja. Estoy harta de ir al cine y tener que pensar, claro, y igual salir y hacer como, claro, la bolsa cuando volaba en blanco y negro, lo que significaba era cómo se iba el capitalismo. Ay, no mames, güey, quiero que maten al malo, que el bueno gane, que los novios se besen y que se acabe, güey, fin, ya. No me dejes esas pinches películas o series que te dejan finales interpretativos, deténganse. No me des un final interpretativo. ¿Qué pasó? ¿Se resolvió o no se resolvió? No, es que se queda tu interpretación. No, termíname la película. Pero es eso, creo que nos presionamos un montón a que todo fuera una moraleja, y se me hace chingón que cada vez estemos hablando más de, a veces no, a veces perdón, pero a veces la vida no te está dando una lección, solo está pasando cosas y ya. Sí, como hay quien dice, la gente no están haciéndote cosas. La gente simplemente hace cosas. O sea, no me hablo feo, habla feo.
Nada Sí. más habla feo, ¿no? Yo quería preguntarte también sobre una frase que anoté por aquí. Como hablar de esta diferencia que existe entre saber qué hacer y Ujú. saber cuándo hacer. Porque, pues, de tu trayectoria me llama mucho la atención Ujú. todos los cambios que has tenido. O sea, que tal vez cuando tenías 18 años y que entraste a la Ujú. universidad, ni siquiera te imaginabas, o sí, y que ibas a llegar a lo que estás haciendo ahora. Entonces, como saber, como que insistimos mucho en que tenemos que saber qué hacer, pero... Y es súper abrumador. ¿Te fijas? Otra vez una de las cosas que a mí me parecen bien crueles y devastadoras es que a los 18 te hagan elegir una Exacto. carrera. Cabrón, tengo 18, no estoy entendiendo nada de lo que está pasando con mi vida por dentro ni la vida afuera, y ese día tengo que decidir a qué me voy a dedicar el resto de mis días, porque además, si cambias de opinión a media carrera porque descubriste que la neta no te gusta ser dentista, y dice, güey, es que, ¿ves? Perdiste tiempo. Perdiste todos esos 2 años, los perdiste. Y ahora otra vez a empezar. Y entonces te crearon esta pinche frustración de puta, no puedo volver a empezar. Y ahí tienes contadores frustrados porque nunca quisieron ser, se dieron cuenta en el 4º semestre y tuvieron que seguir una carrera. Entonces, de entrada me parece bien desolador que a los 18 nos hagan decidir qué vamos a querer ser. Hay mucha gente que afortunadamente tiene clarísimo su vocación, ¿no? Y me parece maravilloso. Yo me podría contar en esas. Yo siempre quise escribir. O sea, mi rollo era como no me imaginaba haciendo otra cosa. Me gusta mucho escribir, me gusta contar historias, me gusta jalar hilo, digo siempre, ¿no? De como de un dato, de una anécdota, de algo, ir escarbando como, ¿por qué pasó esto? Ahorita que te decía de lo del libro de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, si no lo han leído, léanlo. Y me gusta, vi esta cita de que los creativos están un poco locos, y entonces me fui a buscar más información sobre eso, y luego esa información me llevó a un dato específico, y luego encontré un pintor, y ese pintor me llevó a otros pintores. O sea, me gusta mucho eso, siempre lo supe, pero no tenía claro si quería, o sea, no en mi mente había voy a ser periodista, no, era como quiero escribir, ¿no? ¿Y no te dijeron a ti, aquí te vas a morir no, de hambre? No, déjate, te vas a morir de hambre. A mí en su momento, yo también tenía Ajá. interés por el periodismo y me dijeron, pero es que aquí matan a los periodistas. Sí los matan, y sí es verdad. Pero no, fíjate, ¿sabes? A mí lo que me decían es te vas a morir de hambre. Cuando yo decía quiero escribir, lo primero que quise estudiar fue filosofía y letras. Entonces mi mamá me volvió y me dijo, ay, además quería irme a la UNAM. Dijo, no hay un universo de los 14,000 posibles en los que tú vas a estudiar en la UNAM, filosofía y letras, tú hubieras tomado el auditorio Che Guevara ahorita y yo toda chaira. Seguramente sí. Entonces le dije, bueno, pues entonces artes plásticas. O sea, igual de peor. Pero mi mamá dijo, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, güey. Entonces estudié artes plásticas, porque además en Guadalajara, que es donde yo vivía entonces, no había, bueno, era privada la de periodismo, no teníamos dinero. Pero era como, lo que quiero es escribir, no tanto el periodismo, me explico, no tenía como esta conciencia del periodismo, sino escribir. Y en artes plásticas pues llevábamos historia de la literatura, fotografía, y ese güey pues se parece. Entonces empiezo en eso y un día ponen un cartel en la escuela donde yo trabajaba. Grupo Reforma estaba buscando gente que quisiera escribir, que te gusta escribir, hay un curso, tomas un curso y a partir de ahí. Y lo vi y fui. Yo cuando me preguntan así como, ¿cómo conseguiste tus metas? Siempre me da, antes, y ahora ya lo superé, pero me daba como mucho estrés de que tenía que contar algo interesante. Sí, es como, un buen storytelling. Ajá, de güey. Entonces yo siempre, azar. En mi caso fue el azar. Y otra vez volvería al libro de Rosa Montero, porque en el prólogo dice, este libro se empezó a escribir, como casi todas las cosas en mi vida, por azar. A mí me han pasado muchas cosas y al azar ponle lo que tú quieras, ¿no? Si tú quieres ponerle cuestiones metafísicas, adelante. Pero fue que sucedió, me metí a eso y empecé a entender que eso es lo que quería, o que eso era lo que se acercaba a lo que más me gustaba. Y todas las veces que tomé decisiones, no fueron decisiones, y es el peor ejemplo, no me tomen nunca de ejemplo, pero nunca fueron decisiones pensadas en, para lo que sigue, ¿sabes? Es como, voy a hacer esto, porque eso me va a llevar a tal lugar. No tenía idea. Casi siempre, y esto lo cuento mucho cuando doy los tallercitos, cuando entré al Grupo Reforma, que en aquel entonces, estoy hablando del 99, por ahí así, era la mamada. O sea, para un periodista estar en Grupo Reforma en aquel entonces era, güey, llegaste, girl, lo lograste, ¿no? Y yo entré y a los 2 años fue como, me mandaron a cubrir, creo que el hípico, algo así, porque me castigaron. Yo cubría deportes y cubría básquetbol y la chingada.
Y me mandaron al hípico y me encabroné y le dije, pues yo no estoy para cubrir eso, me voy a ir. Y pensé que alguien me iba a detener, nadie me detuvo, me tuve que ir, porque además caminé de que me voy a ir. ¿Seguros? Y yo me estoy yendo, llegué a estos recursos humanos y dije, ahorita van a venir y decir, ya, pues cálmate. Nunca nadie me dijo nada, fue mi primera lección de humildad, es como, güey, eres súper indispensable en cualquier lugar, pero ya estaba ahí sentada y soy muy necia, entonces fue como, pues ahora me voy. Tragué granola con refresco como 2 semanas, porque no tenía nada de ningún otro trabajo, pero era como, ya no quiero estar aquí. Hay algo que en mi mente hace un clic y digo, ya no quiero. Esa decisión jamás la daría como un consejo. Cuando hablo de no estés en lugares que no te hacen feliz, güey, lo digo desde un privilegio en el que nunca me fue mal cuando tomé esas decisiones. No pensaba en un plan más allá, nunca pensé en un plan más allá. Aún ahora no tengo un plan más allá y es horrible que lo diga en el contexto en el que todo tiene que tener un orden, un plan de vida. Hace poco hablaba con Diego Barrazas de Dementes y me decía, ¿para qué quieres? Estábamos hablando de por qué no tengo un canal de YouTube y yo, porque me da hueva. Pero ¿cómo te va a dar hueva? Es que tus contenidos pudieran estar ahí chingón. Y entonces lo empecé y luego lo dejé. Y me decía, Diego, ¿por? Le dije, porque no quiero hacerlo, me da hueva. Me dijo, a ver, tienes que tener ¿hacia dónde va ese contenido? ¿A dónde va a llegar? Y yo, no hay. Ya el pobre se desespera y me dice, ¿sabes lo que, como mi mamá? Termina diciendo, ¿sabes qué es lo que quieras? No hay una estructura en eso. Y ojo, no estoy diciendo que eso sea un consejo y siempre lo digo también, las experiencias personales no son consejos, son experiencias personales. A mí la vida me ha llevado, he tomado decisiones en los momentos clave, me han funcionado porque tengo intuición, porque tengo el destino marcado, porque Dios, porque las diosas, el universo, lo que quieras, pero nunca tuve como un plan específico de decir, yo quiero llegar a estar en la cima del periodismo. Quería escribir. Yo lo que quiero es escribir y contar historias. Y eso me ha llevado a donde estoy. ¿Y a poco tú te riges así con una libertad diariamente de el día de hoy esto funciona así? ¿O tienes un proceso, por ejemplo, cuando vas a hacer una participación en un medio, así sigues como un proceso de, bueno, voy a hablar o sea, como donde estructuras o dejas incluso que las cosas fluyan y lleguen a ti? Estudio, haz de cuenta, si me invitas a un lugar y me dan un tema, estudio y no con el objetivo de ser estudio, sino me gusta mucho, y como te decía, leer cosas, ¿no? Soy muy curiosa. Entonces, si me dan un tema, quiero saber muchos datos, me maman los datos random. O sea, de repente de un tema, otra vez, esta conexión como bien loquísima. Para poner un ejemplo muy puntual, una vez estábamos hablando me invitaron a una plática que era como la importancia de las pequeñas cosas, ¿no? Y me gustó mucho como todo el concepto. Y empecé a buscar y una cosa llevó a la otra y encontré, por ejemplo, que en el caso de Watergate, que es el que les dio el Pulitzer a los periodistas y que terminó en la dimisión de Richard Nixon, todo comenzó porque en una de las oficinas de Watergate, del edificio, había una puerta con un masking tape con cinta en el picaporte. Entonces uno de los guardias vio que tenía cinta y dijo, ¿por? Y se la quitó y se fue. Y al día siguiente otra vez había cinta. Dijo, güey, ¿qué está pasando? Bueno, resulta que habían entrado a robarse información y habían puesto eso para que no se cerrara la puerta. Entonces, esa pequeña cosa terminó en un escandalazo, obviamente con muchos intermedios en el que el olfato periodístico y siguieron tal. Pero me empezó a gustar mucho. Entonces, estudio, investigo datos, me gusta como saber más cosas del tema, no improviso en ese sentido de, no es que vaya sin saber nada, sí me documenté, pero a la hora de hablar es como lo que se me quedó, lo que yo entendí, como yo lo interpreté, o sea, no hay como esta rigidez de... Y es que luego da la impresión de los que son periodistas y que dicen cosas tan clave, o sea, que se cuenta que tú como espectador, bueno, yo como espectador, estoy viendo así la mesa de Latinos y digo, ¿cómo dijo eso? O sea, ¿de dónde sacó esas palabras? O sea, pero igual contigo y con muchos periodistas lo digo, o sea, ya traía notas. Yo digo, de ya que traía notas. Ajá, lo anoto de que este es el poetuit que voy a decir. Yo tengo una amiga que dice, si se fijan en la mesa, pues tengo mi libretita, ¿no? Y de repente se ve que estoy escribiendo. Y dice mi amiga, un día me preguntó, ¿qué escribes?
Y le dije, en ese momento escribía como palabras sueltas que no tenían nada que ver, pero que me gustan. Entonces, incluso esa de macroeconómico. Me mamaba cómo suena, ¿no? Entonces, estaban hablando de otra cosa y yo, macroeconómico. Y dice, güey, es que si yo lo veo de fuera, pareciera que estás como, este dato es importante. Y yo no, estoy escribiendo de que... Algo que me gustó. Algo que me gustó cómo suena, ni siquiera eso. Pero sí creo que, otra vez, volveríamos a cómo funciona la mente de cada quien. Mi mente funciona así. Quizá haya periodistas o personas en el espacio creativo que tienen que ser como mucho más enfocados y poner específicamente o aprenderse una línea porque si no, de ahí no salen. A mí no me funciona así porque me agobia. Entonces, para mí funciona incluso eso, palabras. Voy a hacer un stand-up próximamente. Voy a hacer un stand-up y entonces tengo como bullets de cosas, improviso un chingo. Es que también eso está padre porque... me encanta que digas que estás haciendo stand-up y que compartas, yo voy a hacer bullets, o sea, traigo, porque incluso ya hay ahorita cursos de stand-up donde te dicen, es que tienes que tener esta estructura así, tienes que el remate así. Sí, 1, 2, 3, el paso. Otra vez, habrá gente a la que le funciona esa estructura y por eso me gusta mucho y por lo mismo que soy curiosa, hablar de las neurodivergencias en el estricto sentido de cómo funciona nuestra mente y cómo para alguien algo puede ser tan lógico y para otra persona puede ser tan distante, cómo funciona estudiar. Por ejemplo, mi esposo cuando está trabajando se pone audífonos y se pone esa madre que se llama ASMR, qué cosa tan espantosa, güey, no hay cosa que me pueda molestar más, yo si me lo pusiera. Y este güey dice, es que no mames, me concentra un chingo. Y yo, masticando gente, o sea, gente masticando cosas te concentra y el otro sí. Yo no puedo con eso, ¿no? Yo no puedo estudiar o escribir de esa forma. Hay gente, y eso lo aprendí hablando de las neurodivergencias con mis amistades con TDAH, que a mí, por ejemplo, me encabronaba que yo estuviera hablando y te voy a contar una historia, ¿no? Y entonces era como, sí. Y dice, güey, pues obvio no me estás poniendo atención si estás con el celular o si estás escribiendo, si estás... Y una amiga me dijo, güey, hay personas que entre nuestras neurodivergencias la única forma de enfocarte es haciendo otra cosa. Es decir, por eso sucedía que los niños o las niñas cuando estabas en la escuela y que ese niño todo el tiempo estaba distraído, quizá tenía una neurodivergencia y quizá su forma de concentrarse era esa. Oye, pero ¿qué me dices de ahora los clips de La Rosa de Guadalupe que te ponen arriba, tipo, un video de arena, entonces, haciendo slime y tú... No entiendo. No estoy entendiendo. Yo no estoy entendiendo, pero ¿te fijas? Hay alguien que lo vio y dijo, así funcionó. A mí me distrae. O sea, o estoy viendo por qué están revolviendo cosas o acomodando cosas que queden parejitas. Me encanta que queden parejitas, pero entonces no estoy escuchando esto. Pero tiene que ver con eso, con cómo cada quien recibe y procesa la información. Entonces, para mí es bullets. Oye, y también me gusta que justamente ya lo había visto antes, pero estaba repasando el podcast que tienes con Diego Barrazas de Mentes. Y ahí hablabas de cómo... algo de nunca te imaginabas, por ejemplo, estar con Broso, que en su momento él era, y sigue siendo, eso dijiste justamente, un referente del escenario político y del periodismo. Y cuando lo conociste finalmente, o sea, cuando lo saludaste, hola, Víctor Trujillo, o sea, cuando fue todo ese encuentro, ¿qué te dijiste a ti misma de que soy, a ver, modo fan, no fan? Fíjate, creo que con Víctor Trujillo fue de las yo soy cero fanea, o sea, no faneo porque mi razonamiento, mi argumento en eso es que justo cuando estaba en Grupo Reforma, tenían reglas que no sé si las sigan teniendo, pero tenían reglas como muy estrictas sobre cómo debía comportarse un periodista, un buen periodista, estoy haciendo comillas, en una situación determinada, ¿no? Y una de las cosas era, obviamente, no te tomas fotos, obviamente no faneas con la persona que estés entrevistando y muchas otras reglas más, ¿no? Entonces, como yo cubría deportes, yo iba con gente muy popular en el buen sentido, es decir, no sé, Rafa Márquez en su momento, ¿no? Y era como, ¿viste a Rafa Márquez? Entonces era como, güey, yo cero faneo, ¿no? En el básquetbol entrevisté a Manu Ginóbili y para mí era como, Ginóbili, pero era como X, no faneo. Entonces creo que eso se me construyó una forma de acercarme a la gente que, otra vez comillas, famosas, ¿no? Entonces, cero faneo. Cuando vi a Víctor Trujillo, la primera vez que lo vi, porque además me invitó primero él a su espacio, y lo primero que pensé fue como, ¿por qué? Hay una cosa en esta
síndrome del impostora, ¿no? De que, ¿por qué, güey? ¿Qué vio? ¿Cómo qué voy a decir, no? Ya una vez estando allí, hay una cosa como mía que se disasocia y es, estoy aquí, es cualquier persona hablando de cualquier cosa, ¿no? Y me siento igual, platico igual y trato de ser lo más normal posible. Pero ya cuando después nos saludamos, sí hubo un momento en que era como, sí quisiera una foto, sí quisiera una foto, pero mi punto es que no quería una foto con Broso, quería una foto con Víctor Trujillo, que para mí era el referente, ¿no? Entonces, creo que fue un momento muy emocional en el estricto sentido, o sea, había como muchas emociones de, güey, estoy aquí, no mames, sí está chingón, y siempre necesito gente que me esté diciendo que está chingón que estés ahí, ¿no? Y es como, güey, llegaste a un lugar, a un espacio muy, muy importante, porque no lo dimensiono. Y por otro lado fue esta morra periodista de 20 años quizá, que no tenía en la mente eso porque nunca lo tuvo en la mente como una meta, como decía, pero que finalmente está compartiendo el espacio con un referente periodístico. Finalmente lo vi una semana después porque volví a ir a grabar algo, no con Broso, sino con Víctor Trujillo, y ahí sí le pedí una foto. Tengo que confesar que es la única foto que tengo con alguien, digamos, famoso, y sí le dije, voy a fanear, necesito una foto contigo porque se la voy a mandar a mis tíos. Y entonces ya nos tomamos una fotillo, pero con Víctor Trujillo, no con Broso. Entonces está como interesante. Y luego, ¿te ha pasado que, bueno, obviamente te has dado a conocer por tu forma de pensar que siempre, como lo estás diciendo ahora, ha sido única? O sea, yo así, si me preguntaran, ¿tú cómo ves el contenido de Carol? O sea, yo diría, es única, o sea, su forma de abordarlo es totalmente diferente y realmente con casi todos los creadores o periodistas pudiéramos decir lo mismo, pero muchas veces no concuerdas tanto o no piensas que sea así. ¿Te ha pasado que ese ser único te ha traído en redes sociales como el disgusto de alguna audiencia? Sí. De entrada creo que ciertamente todas las personas somos únicas porque funcionamos, solo que quizá algunas les dé como miedo mostrar esa forma de pensar, ¿no? Y es mucho más cómodo o mucho más seguro irte a donde piensa la mayoría porque es un espacio, eso, seguro, ¿no? Te estás cubierto porque, güey, pues todo el mundo piensa igual, ¿no? A mí, por ejemplo, me costaba mucho trabajo identificar realmente qué pienso. Y es un absurdo, parece, pero no es un absurdo. ¿Qué pienso? ¿Realmente creo esto o lo estoy diciendo porque me contagié de algo? O sea, trabajo mucho en entender si lo pienso realmente o si es una construcción o si es algo que estuvo alrededor, ¿no? Eso por un lado. Cuando empecé como no tenía un plan de redes sociales, es decir, yo no soñé con ser alguien visible en redes sociales, no estoy contando seguidores, nunca dije cuando llegue a los no sé cuántos, o sea, no era relevante y no porque le esté menospreciando eso, sino porque nunca fue un plan, como no fue un plan sentarme en la mesa con Víctor Trujillo, o sea, solo porque no era. Entonces, al principio fue muy abrumador darme cuenta de que las cosas que yo decía había gente que la estaban tomando en serio o que había gente que estaba decidiendo o tomando decisiones basado en lo que yo pensaba. Creo que la primera vez que noté y que me impactó tal cual como que el impacto que había fue una vez que alguien me puso algo en redes y me emperré porque yo me emperro muy fácil. Entonces lo leí, me emperré y copié ese comentario y lo puse en una historia sin borrar nada, así tal cual lo puse y puse algo así como este güey que se cree no sé qué. Güey, le cayó un chingo de hate a esa persona y cerró la cuenta, o sea, le tumbaron la cuenta, denunciaron que además era justo porque había sido como muy misógino y muy violento, pero le tumbaron una cuenta. Y entonces justo mi esposo fue el que me dijo, si te das cuenta del impacto que tiene y de lo peligroso que es que uses el espacio así, o sea, tú no sabes esa persona cómo la pasó, güey. Tú no sabes todo lo que le fueron a decir, si le dio miedo, si se asustó. O sea, sí puede ser un patanzazo, pero güey, ¿quién te crees? Tú, o sea, yo, para exhibirlo y exponerlo así. Creo que fue la primera vez que dimensioné eso y entonces como que ya me calmé un poco de exhibir hacia las personas, ¿no? Y luego lo viví de mi lado, ¿no? Esta libertad que te da el poder decir cosas horribles en redes porque tienes un poco el escudo del anonimato o porque tienes la distancia. Y empecé como a ver a esta gente decir cosas horribles
Y otra vez, como soy muy curiosa, siempre me voy a buscar por qué la gente hace eso, ¿no? ¿Por qué funcionan así las redes? ¿Por qué dicen lo que dicen, no? Y encontré un chingo de cosas, ¿no? Básicamente, lo que a mí me convenció, lo que a mí me dejó tranquila es, lo que dices de verdad habla más de ti que de la persona a la que se lo dices. Es decir, son tus heridas, son tus dolencias, son tus contextos, son tus frustraciones, y lo entiendes porque a ti te pasa. Es decir, a mí me pasa que a veces voy y me peleo con alguien, no porque esté enojada con esa persona, sino porque hay una frustración mía propia de lo que me está sucediendo alrededor que no sé cómo desfogarla, ¿no? Entonces, eso funciona igual. Yo lo digo mucho, ¿no? Cuando a veces voy a Twitter a pelear, tal cual, güey, que lo sepan, a veces voy a patear la jaula, porque hay cosas que me están pasando en mi vida real que no puedo resolver y necesito una victoria, necesito ganar algo, y voy y me peleo con una persona desconocida que no me importa su existencia, que nunca la voy a ver, pero que me da una victoria. ¿Está horrible? Sí, está horrible, pero a veces hacemos eso, ¿no? Entonces, como que cuando empecé a entender desde dónde venía, dije, güey, hay cosas que que no tienen que ver conmigo. Entonces no tengo por qué ni frustrarme, ni agüitarme, ni nada. Y si me agüitan, otra vez, vuelves a hacer. ¿Por qué te duele ese comentario? Por ejemplo, yo veo un comentario que me emperra, digo, ¿por qué? Y me voy al origen de mi pedo. ¿Por qué me duele eso? Chayotera. ¿Por qué me duele que me digan chayotera? Pues porque no soy, güey. Porque algo que he hecho y que he tratado, pero además haciéndolo, es de que yo no tengo una línea editorial que, güey, me he ido de lugares por cosas mucho más pequeñas, nunca he seguido una línea editorial específica, de verdad, y lo puedo decir así, y la gente que ha estado trabajando conmigo no tiene una sola forma de decir que no. Me he ido de lugares chingones o de lugares en donde estaba a gusto porque me dieron una línea editorial. Entonces empiezo a ver dónde me duele, por qué me duele, porque es la validación de mi trabajo, ok, entonces, pero estoy bien. Es como decía una amiga, es como si te enojaras porque yo te digo, me caga tu pelo rojo. Y tú dices, güey, pero mi pelo no es rojo. Entonces, ¿por qué te agüitas, no? Entonces es como, si te dicen cosas que no son, es como, pues ok, te queda mi pelo. Entonces, como que he trabajado mucho y todos los días, esos son procesos que no se acaban. No es como, ay, ya sé cómo lidiar con el hate. No, güey, todos los días vas aprendiendo cómo lidiar con eso. Es una buena moraleja. Todos los días vas aprendiendo cómo lidiar con el hate. Todos los días, güey. O sea, de tu lado y del lado de enfrente. La única diferencia es que tú no vas a cambiar el de enfrente. Tú lo que vas a cambiar es cómo recibes eso y qué haces con eso que recibes. ¿Te encabronas? Y ojo, todo es válido. Por lo menos de mi forma de ver, todo es válido. Yo les digo en los tallercitos, identifiquen por qué quieren escribir. Y pongo el ejemplo de Twitter. ¿Por qué quieres contestarle a ese desconocido, a Rodri-Goku 325? ¿Por qué le quieres contestar? Pues porque me dijo cosas bien horribles. Ajá, ¿y por qué te importa? Pues porque me duele y quiero que también él sufra. Ok, date. Escríbelo. Nada más que seas consciente de por qué lo quieres hacer. Porque eso te va a dar la intención. Y entonces cuando lo vuelvas a leer, y a mí me pasa, escribo bien encabronado y luego, ¿para qué, güey? ¿Realmente para qué lo quiero escribir? No, pues para que se sienta mal esa persona. Pero no la conozco. Ah, ok, pues sí, igual y no va. O igual y sí. Pero saber por qué estás haciendo las cosas, en esa situación a mí me funciona. Oye, y hablando de la escritura, me dice, siempre quise ser escritora, siempre quise escribir. ¿Qué era lo que escribías? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos con escribir algo? Historias, siempre conté historias. Esto lo digo cada vez, yo sé. Cuando íbamos en el carro y veía, todavía lo hago y a veces es muy abrumador. Cuando íbamos en algún lugar y vas viendo casas, las casitas, y entonces hacía historias a partir de cómo se veían las casas. Es como, no sé, tiene colores, tiene macetas, tiene plantas, tiene perros, tiene gatos, tiene gente afuera, tiene unas sillas afuera. Entonces, por ejemplo, si va pasando y veo una casa que tiene unas mecedoras, en Culiacán se llaman poltronas, ¿no? Esas sillas que se mecen. Se me hacen súper bonitas esas sillas, güey. Se me hace el referente, el epítome del descanso. Te sientas en una mecedora, te quitas la chancla, con el pie frío, así tocas el piso y te empiezas a mecer. No mames, está súper chingón. Entonces, siempre que veía esa silla, hacía como toda una historia sobre la señora, porque siempre es una señora, la señora que se sentaba en esa mecedora después de cocinar, y hacía toda la historia. Ahora estoy viajando mucho, y cuando voy en el aeropuerto, cuando vengo del aeropuerto de Ciudad de México,
más bien, cuando voy al aeropuerto de Ciudad de México, hay una parte en donde está un desnivel muy alto, creo que es el tercer piso, no es que mamada, y se ven todas las azoteas. Me mama ver las azoteas. Te dicen un chingo de la gente que vive ahí, güey. ¿Por qué tiene tiliches? ¿Qué pedo con ese colchón? ¿Cómo salió una silla? Porque hay un ropero, güey, ¿sabes? Y siempre estoy buscando si tienen un perro. No tengan perros en las azoteas, no mamen. Pero siempre voy viendo, ¿no? De que, a ver si no hay un perro. Porque si hay un perro, voy a parar el taxi, voy a buscar esa casa y lo voy a denunciar, ¿no? Entonces siempre quise escribir y creo que mis primeras historias tenían que ver con eso, como con cosas que imaginaba que había según las casas o según el color. ¿Y no te pasaba cuando ibas a un lugar nuevo, que dices, bueno, ¿y dónde vive la gente? O sea, ¿dónde está? ¿Por qué estás solo, güey? O qué típico que vas a algo turístico, ¿no? Y pues te llevan al restaurante o la avenida donde están las tienditas. Y yo, pero ¿dónde están los colegios? ¿A dónde van la gente? Sí. Pero es eso, es justo llevarte tenía un amigo que hablaba de... Ahora ya creo que menos porque hay mucha más diversidad en ese sentido, pero decía, güey, ¿dónde están los chinos que están atendiendo los restaurantes de comida china que nunca los ves en la calle? Se han puesto a pensar que o sea, vas a una plaza y hay un restaurante de comida china y hay un chingo de chinos atendiendo, ¿no? Perfecto, chingón. ¿Dónde está esa gente el martes a las 6 de la... O sea, ¿dónde está? Yo no los veo en la calle. Y cuando me dijo eso fue como... ¡ah! Y empezaba a ver buscaba en la calle y decía, güey, no estoy viendo orientales, ¿dónde están? Entonces, creo que tiene que ver con ir más allá de lo que ves. Y eso lo aplico mucho o es algo que hago mucho en mis editoriales. Por eso siempre trato de ver algo que no estamos viendo a primera vista, tal cual, ¿no? Que estoy hablando de esto, pero... Y cuando daba clases le ponía a los morros un ejercicio del teléfono. Ustedes si lo están escuchando, pues vayan a verlo porque no van a poder entender. Pero les decía, como, ¿qué ves, no? Y descríbeme esto. Y me describían algo y yo les decía, no, güey, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo esto. Entonces les hablaba de perspectiva. Hay que moverse un poquito para ver las otras realidades de las demás personas. No estás mintiendo si tú me dices que ves esto, pero tampoco estoy mintiendo yo si digo que veo esto otro, ¿no? Entonces, yo trato mucho de hacer eso, y lo veo gráficamente en mi cabeza, ¿no? De moverme. Ok, todos estamos hablando de esto, pero ¿qué más hay? O sea, ¿desde dónde no lo estoy viendo yo? Y eso me ayudó, y para eso me ayudó las historias, ¿no? El imaginar dónde están todos estos orientales, dónde está la gente realmente. No quiero la plaza principal, sino otro lugar, ¿dónde están, no? Eso está chido. Imaginar. Oye, y cuando empezaste a escribir de política, o cuando empezaste a escribir, pues porque la política pues tiene que ver con todo, sí. No solamente con las figuras políticas, sino pues con las cosas que le están pasando a la gente y que tienen que ver a veces con el gobierno o a veces con un problema. Cuando empezaste a escribir de eso, ¿cuál fue la historia que te impactó tanto? Pueden ser dos, o sea, la que te impactó a ti y la que causó tanto impacto que dijiste, no manches lo que escribí. Yo empecé a cubrir, yo siempre quise escribir de deportes, o sea, contar historias y luego ya cuando entré a periódicos era como, quiero deportes, ¿no? Me maman los deportes. Y por alguna razón siempre me mandaban a la nota local, ¿no? Que tiene que ver más con política. ¿Por qué? Por necia. Mi teoría es que como soy tan aferrada, entonces me decían, tú vas y entrevistas al presidente municipal. Y yo iba con el presidente municipal y decía, oiga, ¿por qué este desvío de fondos? No sé qué. Sí, lo que pasa es que los otros eran peores, ya sabes. Siempre han usado, ¿no? Nosotros, ajá, sí, pero, o sea, usted, ¿por qué este desvío? No, porque no sé qué. Sí, pero, o sea, nosotros, ¿sabes? Como que siempre regresa. Para mí era como, no te estoy preguntando eso. Y otra vez, como nunca tuve este faneo, me daba lo mismo si era el presidente municipal o si era el deportista más famoso. Era como, a ver, yo te estoy preguntando esto. Entonces creo que por eso me mandaban a la local. Y cuando estaba en Culiacán, cubría Navolato y cubría pesca. Pues Navolato es un pueblo pesquero, ¿no? Tiene una bahía y un pedazo del mar. Y hay un montón de historias de los pescadores. Creo que la primera vez que me impactó fue una vez que nos fuimos en una panga. Una panga es como una lanchita chiquita donde salen los pescadores. Cada año es el mismo pedo. Hay una bahía que da al mar. El camarón crece en bahía y luego el camarón, naturalmente, cuando ya crece más, se va al mar. La temporada de veda
abre primero para los pescadores de Bahía y luego para los pescadores de alta mar. Y cada año es un pedo porque los pescadores de Bahía dicen que le abran la temporada un poquito antes porque para cuando se la abren, el camarón ya está en alta mar y los de alta mar son barcotes, ¿no? Que pasan con unas super redes, se llevan todo, güey, y los de las pangas ya no tienen. Ese es como más o menos el contexto. La primera vez que yo fui a cubrir eso, nos fuimos en una panga con los pescadores muy temprano para vivir, ¿no? La experiencia, ajá. todo como pasaba. Que también eso es algo que yo me gustaba mucho hacer. Es como, no me lo cuentes, vamos, ¿no? Y fuimos. Hay una cosa que se llama la barra. La barra es donde pasa de Bahía a alta mar. Hay como olas en medio de nada, ¿no? Y es la barra. Pasamos esa maldita barra y estaba me acuerdo el nombre, un F-10, que era un barco del ejército, y nos aventó agua a la panga para voltear la panga. Porque como no querían que se pasaran a alta mar, entonces estaban tratando de quitar a la panga, ¿no? Y entonces empecé yo a levantar mi libretita y mi pluma. Yo, soy periodista, ¿no? Así como, no, quiero una entrevista. Y medio loco. Somos gente de bien. Somos gente, ya sabes, como yo toda asustada. Esa fue la primera historia que a mí por lo menos me marcó en el sentido de, y va a sonar súper mamador, pero es como, sí puedo hacer el cambio. Si hay historias que yo voy a contar que la gente no sabe y que cuando las lea van a decir, no mames que está pasando esto. Ahí dimensioné el impacto de esto que es el cuarto poder. No lo tenía tan claro hasta entonces. Creo que para mí esa fue la historia porque conté la historia de los pescadores y cómo los barcos y cómo los voltean y la chingada. Había helicópteros que se acercaban para voltear las pangas. Era muy horrible. Y la primera que creo que las demás personas dijeron, güey, ¿qué pedo con tu crónica? Escrita fue una de un pueblo que se llama Chichihualco, que está en Guerrero, que también fuimos a Guerrero, y que hacen balones de fútbol. Entonces los balones de fútbol ese año los hacían todos en el pueblo y les pagaban 10 pesos por balón, y los balones que eran profesionales los vendían en 170 pesos, 200, 300 pesos afuera, ¿no? Entonces conté como esa historia y se hizo mucho revuelo porque a partir de ahí cambiaron incluso cosas y legislaciones y la chingada fue así. Y a lo mejor en video el de Mariana Rodríguez. Cuando hice el video de Mariana Rodríguez siendo la figura detrás de Samuel cuando era candidato, como que eso voló muchas chompas, como si alguien no lo hubiera visto así, cuando para mí era como, güey, ¿a poco no todo el mundo lo ve así? ¿No? Entonces, y lo dijiste en un momento muy oportuno. Fue justo cuando estábamos, como que para mí era algo que era muy lógico. Era muy claro, sí. Ajá, que era muy lógico, pero quizá nadie lo había verbalizado, como diciendo, güey, dejemos de hacernos, no mames, eso está pasando. Y creo que eso fue lo que impactó, el que lo dijera como las demás personas lo estaban pensando. Y pues que pasa mucho, ¿no? Con muchos temas que como todos lo vemos, todos lo pensamos, pero nadie lo decimos porque es obvio. Y yo digo, es que no es obvio para quién. O sea, es obvio para quién. Yo tengo no un programa, pues, pero platico con un amigo veterinario que se llama, lo que queremos hacer es el peligro de lo obvio. Justo por eso. Crees que es obvio porque tu contexto te da la obviedad, pero no es tan obvio para muchas gentes, para muchas personas. En una mesa de debate incluso, y ese clip me lo pasaron porque ahí fue cuando dije, estoy muy cómoda en esta mesa, ¿qué está pasando? Está Jesús Silva Herzog, que además es como un referente, güey. Sus libros los dan en las escuelas de periodismo, dan clases con esos libros. Es un tipo muy agradable. Y está Jesús Silva Herzog y está hablando de algo. Y dice, es que es obvio que las reformas del presidente, que las iniciativas van para allá. Y entonces yo volteé y dije, no es obvio. Sí, porque es que es obvio, no sé qué. Entonces, leo como 2 veces, no, es que no es obvio. Y de repente volteo y levanto el dedo para quienes nos están escuchando nada más. Levanto el dedo índice y volteo y le digo, no, Chucho, no es obvio. Pero entonces cuando me doy cuenta de eso, fue como ya, pues me voy a calmar. Pero me sacó el tapón porque era como, güey, para ti es obvio porque todo tu contexto es político, porque vives en un círculo rojo con personas que están súper elevadas hablando de política desde otro nivel. Para la gente de a pie no es obvio, pero es eso que dices. A veces damos por hecho. Fíjate, con mi energía estoy moviendo, mira, te voy a parar. Para muchas personas, algo que nos parece obvio a nosotros, no es obvio para otras, ¿no? Definitivamente. Y incluso cuando alguien dice, es que esto está mal. Y yo, ¿mal para quién? ¿Para quién? O sea, como que... Y cuando en ese momento dices, ese video causó tanto impacto que
algo que todos estaban viendo, lo empezaron como a verbalizar. Y a partir de eso, ¿sentiste que hubieron otras como figuras políticas, o no políticas, sino periodísticas, que empezaron como a retomar esa parte y que catalizó lo que está pasando ahora? Yo creo que sí. Yo creo que ese fue el momento en el que se me puso en el mapa, digamos, ¿no? O sea, es como, perdón, güey, tengo más de 23 años en el periodismo, pero fue hasta ese momento en el que empezó a compartirse con otros espacios y entonces me empezaron a invitar a lugares de que, a ver, ven y platica, a ver, y yo, güey, y además, como no parezco de la edad que tengo, de repente me dicen, es que me gusta mucho que las nuevas generaciones estén haciendo cosas. Y yo, güey, perdón, te voy a romper la burbuja, no soy las nuevas generaciones, ¿no? Pero creo que sí eso puso en el mapa una forma distinta de contar historias de política, que eso para mí era bien y sigue siendo bien importante, hablar como de la democratización de la información. Por eso luego mis podcasts de que sin esdrújulas. Me caga que tengamos que hablar con términos súper mamadores. Güey, explícamelo bien. O sea, la gente que explica las cosas desde una superioridad intelectual me parece limitada. Si no puedes explicar macroeconómico en términos de un bistec encebollado, algo estás haciendo inadecuado, güey. Porque entonces le estás hablando a tu mismo círculo, a tu misma burbuja. El chiste es que expliques cosas complejas a todas las demás personas que no tienen el mismo acceso a la información. Esa es la democratización de la información. Esa es la democracia. O sea, a mí eso me interesa. Y creo que con ese video particularmente empezaron a ver como, puede ser. Se puede explicar de otra forma. Exacto, güey. Oye, y volviendo a esto de lo que hablábamos de ser fan, ¿verdad? De fanear cuando conoces a alguien. Justo tenemos otro episodio en el que hablábamos sobre la imagen pública, o sea, sobre cómo se construyen esos personajes, y no me acuerdo en específico, pero si hablábamos sobre cómo hay tanto, o sea, el personaje, la historia que va a vender, no nada más en lo político, sino en lo que sea, de cuál es tu historia, cuál es tu forma de presentarte, y es como que es una fórmula que nos la hemos contado y nos la hemos chutado 1000 veces y que para muchos de nosotros tiene bastantísimo sentido, ¿no? De que, pues es que si yo voy a ser periodista, pues voy a quiero ser el periodista serio, o el periodista irreverente, o el periodista no sé qué, y voy a hacer estas acciones para que todo mundo crea mi historia o conviva. O la compra. Ajá. Sí. Pero tú que has estado cerca de tantos personajes y que has entrevistado a tantos personajes, ¿tú crees que a lo mejor nosotros que desde este plano estamos de que sí, claro, la estrategia, este político, él pensó que él dijo, yo voy a ser el político relamido y voy a ser ¿tú crees que sí lo hacen? Yo creo que muchos sí. Muchos personajes realmente, creo que no me acuerdo con quién lo platiqué, que decía que era también una forma de protegerse la imagen pública, es decir, esta es mi figura pública y esta es mi figura privada, personal, ¿no? Que te funciona como un poco la disasociación y entonces te cuida, ¿no? Sí creo que hay gente que está muy preocupada porque lo que se ve en redes o en espacios abiertos haga match con lo que están vendiendo, entendiendo por vendiendo lo que sea, ¿no? No solo artículos, sino vendiendo información, vendiendo lo que sea que vendan, ideas o whatever. Sí creo que hay muchas así, pero también creo que ya están cambiando tanto las cosas que hay toda una generación que está diciendo, güey, me da turbo hueva que tengas un personaje construido. Por ejemplo, una cosa muy puntual que tiene que ver con política y nomás vamos a entrar poquito. En Monterrey están como candidatos a la alcaldía, entre otros, Adrián de la Garza y Mariana Rodríguez. Mariana lo que vende como Movimiento Ciudadano, lo que vende es juventud, ¿no? Le hablan a los jóvenes, son súper relajados, son cercanos, eso todo es lo que venden, ojo, este clip no me lo pueden sacar de contexto, eso es lo que venden. Y entonces, ¿por qué Adrián se dejó la barba? Sí lo vi. Porque Adrián lo que vende ahora es experiencia. Seriedad, experiencia, eso, o sea, es irte a los polos, ¿no? Entonces sí creo que sobre todo en política es bien importante lo que estás vendiendo, que lo que estás vendiendo haga match con tu imagen personal. En redes creo que ahora es mucho más relajado, creo que cada vez yo por lo menos veo más creadores de contenido o más contenido
que está diciendo, güey, esto soy así, así me veo en las mañanas, porque tiene que ver con un montón, con todo lo que impacta, con este aspiracionismo, sobre todo cuando hablábamos de mujeres influencers, porque las mujeres tenemos mucha más carga, de tengo que amanecer así de perfecta, o mi cuerpo se tiene que ver así de tal forma, y esas cosas se están cambiando, y la gente lo está relajando un chingo más. Entonces, sí creo que hay una nueva forma de conectar con este personaje que al final de cuentas, pues eres tú en la vida, ¿no? Sí, que también creo que cada vez se vale más que como que salir del personaje, porque sí hay mucha gente que yo pienso que ese tipo de personajes son insostenibles a veces. Agotador, imagínate tener... Una vez conté esta anécdota que es horrible, porque había ido a comer mariscos con un amigo. Cuando vas a comer mariscos es indispensable que le pongas salsa negra a tu marisco porque es muy buena la salsa negra. Entonces yo le puse salsa negra y como una persona con poca, la capacidad motriz no es muy lo mío, entonces me salpicó y se me manchó la blusa de salsa negra. No me había dado cuenta, estaba formada en un Oxxo cerca de la casa y estaba viendo mi mancha y de repente levanto la vista y está una morra así parada enfrente de mí y me dice, güey, tú eres Carol, con una emoción. Tú eres Carol, y yo estaba, para quienes no nos están viendo, chupando la mancha de mi camisa, así como de que, güey, porque se va a quitar con saliva. Entonces yo, sí. Entonces, ahí pensé, es insostenible que yo tenga un personaje. ¿Te imaginas que tuviera un personaje creado y que esta morra me viera chupando mi playera, la salsa negra, y diga, güey, me vendiste algo que no es cierto? Entonces, creo que es agotador. Otra vez, yo nunca creé un personaje, no porque tuviera una estrategia de marketing específica, de que, porque me da hueva, güey, porque me parece cansadísimo que no pueda salir a la calle sin, y yo, ojo, estoy diciendo esto con el mayor respeto a quienes lo hacen, porque al final de cuentas así funciona su vida, pero como mujer, sin maquillaje, por ejemplo. Decir, es que no puedo salir porque qué tal que me encuentro a alguien y me ve sin maquillaje. O qué tal que me encuentro, o sea, yo salgo a la calle así, porque así voy a un espacio, porque así me he visto, porque esta persona soy. Creo que no podría sostener, justo esa es la palabra, sería para mí insostenible tener que ponerme el personaje cada que salgo. No mames, qué cansado, güey. No podría. No, aparte, como dijiste ahorita, no todo es una moraleja, no todo es una fábula que empieza y termina, y la vida le pasan muchas cosas y yo siento como, bueno, uno que se complica la cabeza, pero digo, ¿qué haría el personaje? O sea, ¿cómo? O sea... tener que estar pensando qué es lo ideal para que esto funcione. Güey, la cagas, a veces no piensas qué hacer y haces algo y después dices, puta, no lo hubiera hecho así. Ok, así pasa en la vida y así pasa en la gente que ves en redes, ¿no? Oye, y hablando ahorita de como decías, de que pues así soy, no hay personaje y esto soy, ¿verdad? Me gustaría que habláramos de esta anécdota que creo que fue como el post con el que conecté contigo en LinkedIn del pants rojo. Ay, mi pants rojo que causó mucha molestia, ¿viste? En LinkedIn se enojaron mucho algunos señores. Aunque yo no construyo un personaje, eso no significa que no estoy consciente de la imagen pública y de lo que impacta. Yo creo que la imagen, lo que ves, sí tiene que hacer mucho match con lo que vendes. En mi caso, la ventaja es que lo que ves es lo que vendo, entonces está como safe, ¿no? Está seguro. En este espacio, para quienes no conocen la anécdota, en la mesa, yo voy a la mesa de análisis de Loret de Mola, que es un espacio en Latinus, en donde está mucho periodista de apellido compuesto y yo, ¿no? Que tengo un solo apellido, porque no tengo papá. Entonces, como el 80% de las personas en el país. El caso es que para mí es importante ocupar esa mesa, aunque no coincida con muchas de las cosas. De hecho, no es aunque, es sobre todo porque no coincido con muchas de las cosas que se dicen ahí, porque eso es representación. Representación es que se ocupen espacios que sistemáticamente dijeron que no eran para ti, ¿no? Que no eran para ti por tu color, por tu forma de hablar, por tu forma de vestir, por tu cuerpo, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ocupar esos espacios es importante porque entonces significa que alguien que vea eso dice, ah, caray,
entonces sí puedo yo ocupar esos espacios, ¿no? Sí puedo pensar así. Sí puedo pensar así y que alguien valide mi pensamiento, Sí, ¿no? 100%. Sí puedo ir ser conferencista y usar una playera de Flipper y sigo siendo una buena conferencista, ¿no? Entonces, eso lo tengo muy claro. Y entonces en esta mesa, todo lo que yo uso es una postura política. Sí voy con un traje, pero es un traje oversize, que además traigo una cadenita colgando de pachuco. Está pensada en eso, está pensado en que sea un componente específico, porque habla un poco del barrio, porque habla un poco de unas realidades distintas. Tú no vas a ver a Silva Herzog con una cadenita colgada, ¿no? Entonces era como eso. Voy con Converse, porque también es importante para mí, es como, no necesito ponerme un bostoniano carísimo de París para tener eso. Y voy con playeras que son las playeras que me gustan, una playera de rock, ¿no? De grupos. Pero un día dije, y sí, me gusta mucho estirar la liga. Me gusta mucho saber hasta dónde puedo estirar. Y cuando me dicen que ya no, es como saber por qué hasta ahí ya no. Y me acuerdo que todo ese momento fue épico porque realmente estaba pensando, si me dicen que no puedo sentarme a la mesa con los pants, voy a hacer un turbo pedo y entonces voy a decir que cómo Ya sé lo que voy a decir. Güey, yo ya estaba casi deseando que me dijeran que O sea, no. de ahí de producción que te dijeran de que, ay, no puedes, Ajá, que de me que dijeran, te pasamos oye, otro vestuario. exacto, es que estaba deseando, de verdad estaba deseando que me dijeran que no, porque eso me iba a dar pie para entonces hablar de, a ver, fuera máscaras, entonces, ¿por qué me tienen aquí? ¿Soy un token para ustedes? ¿Qué significa que yo esté aquí? Nadie me dijo nada, todo el mundo fue como, lo único que me dijo, y esto estuvo muy cagado porque es un pants rojo y trae una playera blanca y un saco negro, ¿no? Porque así lo vi en Pinterest y me gustó mucho. Ok, cuando llegué me dijo Loret, ¿y por qué vienes de Mickey Mouse? No mames, nunca había pensado en Mickey Mouse y cuando lo dijo dije, verga, sí es cierto, güey. Entonces todo el tiempo estuve sentado y diciendo, soy Mickey Mouse, güey, no mames, soy Mickey Mouse, ¿no? Toda mi postura política. Y en su libretita. Mickey Mouse. Y cuando ven escrito digo, Mickey Mouse. Entonces, luego lo subí en LinkedIn porque, insisto, porque sí es una postura política, porque sí es importante que empecemos a deconstruir esos espacios desde cosas tan simples y que parecieran tan superficiales, y mucha gente que eso ponía, ¿no? Para mí no logré transmitir quizá realmente lo que quería poner en esas personas que no entendían. Pues es más importante lo que se dice, no su panza. Yo, sí, güey, a eso me refiero, a que también es importante deconstruir las formas desde cómo te ven para que lo que digas sea lo más importante, pero no siempre sucede, ¿no? Entonces, tenía esa intención. Y sé que no en todos lados es posible. Por supuesto, no estoy cerrada a una realidad en donde, güey, trabajas en un corporativo y no te van a dejar ir así. A eso me refiero, a que tendría que empezar a dejar de ser. Y las cosas no van a empezar a dejar de ser si no empezamos a hablar de esas cosas. Que es absolutamente absurdo que tenga que haber un código de vestimenta y que eso tenga que ver con tus capacidades y tus cualidades y tus conocimientos. A mí me parece absurdo, pero había mucho señoro, como pudiste ver, que decían, no, porque es que, ¿cómo es? Hay donde tienes que ir con profesionalismo, güey, no dije nada que no fuera profesional, o que no lo hubiera dicho con un zapato carísimo de París. Entonces, me parece interesante desde dónde estamos viendo las cosas y otra vez vuelvo a las generaciones, es una cuestión generacional. Hay cada vez menos personas jóvenes que están preocupadas por el traje. Ahora, no significa que no te lo pongas, significa que no te lo tengas que poner. Todo tiene que ver con decisión. Si a ti te gusta el traje y el zapato bostoniano, chingón, pero que lo hagas porque quieres ponértelo, no porque tienes que ponértelo, ¿no? Entonces al final pues ya le dije a Loret, ¿sabes qué? La próxima voy a venir y mi palabra es como mafioso irlandés. Si tú escuchas que yo diga mafioso irlandés, ve a buscar películas de Guy Ritchie, ese mafioso irlandés en el que trae el pants completo. Cuando me vean llegar hacia la mesa, sepan que lo logramos, plebes. Voy a ir un día con eso, pero estoy viendo qué tanto puedo estirar. Estoy viendo qué tanto puedo estirar. Estoy tranquila. Y definitivo, porque, digo, yo soy de los que pienso, así como te comentaban, de que lo que importa es lo que piensa. O sea, no tiene nada que ver. O sea, digo, si construyes una... O sea, es inevitable la asociación de las ideas con las imágenes, ¿no? Por eso es que este mundo está construido con esta taza verde y, sí, ¿sabes? O sea, es algo inevitable. Pero hoy en día yo pienso que no tiene nada que ver. O sea,
como tú dices, puedes traer lo que tú quieras y lo que interesa es lo que tú estás diciendo. O sea, como que basta de ponerle tanto peso a las Sí. apariencias nada tiene que ver, o sea... Un güey me acordé ahorita porque una persona me puso, ir mugroso no significa, no sé qué, yo, señor, me bañé. O sea, no iba mugrosa, pero otra vez estamos asociando cosas que no tienen correlación. Literal. Y ahorita hablabas de estirar la liga. O sea, Ujú. dices eso me recuerda como otra frase que decías en el podcast de Diego de que me encanta la zona de confort. Me encanta la zona de confort. Quisiera que hubieran más zonas de confort. Más Y eso grande. es una idea interesante por el constructo que tenemos de la zona de confort, de lo negativa que es para Ujú. algunos. Pero al estirar la liga, también... Es eso. Ajá. Es hacer que también ese clip causó mucho pedo porque es como, mediocres. No, güey. No estoy hablando, a ver, zona de confort. Y dice, no te salgas de tu zona de confort. Güey, ¿por qué no? Trabajé 20 años para llegar a una zona de confort. No me pienso salir, ¿no? Pero es como, no, de lo que se trata es un poco de estirar tus límites. Pero a veces no quieres estirar tus límites, güey. Y otra vez, y volvemos a regresar como al inicio de esta plática, ¿no? De este peso y esta expectativa. Y es que tienes, yo me acuerdo en la prepa, un maestro me dijo, qué talento tan desperdiciado, ¿por qué escribes bien y por qué no estás escribiendo? Güey, porque tenía 17 años, no quería escribir en ese momento de lo que él quería que escribiera, ¿no? Era como, güey, quiero escribir lo que me haga feliz, tranquila, relax, no todo tiene que ser como un estire, ¿no? Y con Diego le decía eso, ¿no? De que la zona de confort, lo que quiero es que la zona de confort sea cada vez más amplia. Por ejemplo, la mesa de latinos. Ya es para mí una zona de confort, y estoy haciendo comillas porque ya me siento cómoda, ya le levanto la mano a Jesús Silva Gerso y le digo, no, Chucho, no, ya voy en pants. Pero eso no significa que no me salí, que no estiré la liga. Significa que ahora esa zona es mucho más amplia, que cada vez seamos más cómodos y más nosotros mismos en espacios en los que no estaban destinados o dichos para nosotros, ¿no? Porque eso significa abrir una puerta. Exacto. Y no solo para ti, y también sé que suena súper mamador, pero es que es neta. No es solo abrir una puerta para ti, No. es abrir una puerta para que más personas que se ven como tú, que piensan como tú, que hablan como tú, que vienen, que tienen el origen que tú tienes, puedan representarse y verse decir, güey, sí hay espacio para nosotros también. ¿Y no te ha pasado que la liga reventó? O sea, Sí. y se desbordó todo. La liga reventó, por ejemplo, una vez escribí, y lo digo, creo que es la primera vez que lo voy a decir así tal cual, así que... Exclusiva. Exclusiva. Aquí estoy haciendo clip. Cuando yo me fui de Código Magenta, me fui porque escribí un texto sobre el caso Devani, pero específicamente sobre cómo los medios de comunicación habían abordado el caso, que para mí fue deleznable. Esa es la palabra, así con todas sus letras. Fue muy triste cómo se abordó el caso en muchos medios de comunicación. Y entonces mi editorial se llamaba Un poder de cuarta. El cuarto poder a veces es un poder de cuarta. Y hablaba de cómo Azucena habló del caso de Devani y dijo, pues no vamos a mostrar lo que traía en la bolsa, pero hizo una expresión como si lo que trajera en la bolsa de Devani hubiera justificado el feminicidio, ¿no? Era como, ¿qué pudo traer en la bolsa que creas tú que no pueda verse porque entonces va a cambiar el rumbo de la investigación? Lo que trajera, güey. Entonces a mí me indignó muchísimo esa parte. Y otra en donde María Julia le pregunta al papá de Devani, ¿pero usted es su papá biológico? Y el señor, güey, no sé qué le contesta. Y el otra, ¿pero es su papá biológico? Y decía, güey, ¿qué pedo que tiene que ver, no? Entonces pongo esos dos clips y subo la editorial porque yo era directora editorial o gerente editorial, como le digan. Y subo el video y me lo bajan. Entonces cuando me lo bajan fue como, ¿por qué? Y me acuerdo que el dueño me dijo, porque perro no come perro. Porque no podemos hablar mal de los medios. Y dije, verga, estamos en lados completamente distintos de lo que yo pienso. Le dije, yo creo que justo los medios tienen que cuestionar los medios. Desde este espacio hay que cuestionar. Y un medio como el que es estabas. un medio, ¿no? Entonces, esa liga en donde yo pensé que podía cuestionar un medio desde el medio, yo la jalé diciendo, güey, me parece importante que lo hagamos. Entonces me dijo, pues no. Dije, pues bueno, bye. Y ese día me fui, que además, otra vez, recuerdo porque yo salía los martes mi editorial. Y fue un martes.
Y ese martes le dije, pues entonces, como la canción no es falta de cariño, te quiero con el alma, pero vamos a lugares distintos. Estamos pensando las cosas desde espacios completamente distintos y yo no puedo seguir. Y me fui. Y tú dirás, tenías algo, ¿verdad? Obviamente no tenía nada, güey. No tenía nada. Renuncié a un trabajo a mis 40 y tantos años sin nada más. ¿Por qué lo hice? Porque soy esa persona, güey. Porque soy esa persona que no planea cosas. Que solamente dijo, yo no quiero estar aquí. No quiero estar en un espacio en donde me van a decir que esto no lo puedo decir y que yo creo que es un no negociable. Y me fui. Y el jueves me hablaron de Latinos. Era como, no había ningún acercamiento previo, yo no los tenía en la mente. Otra vez, la vida. Ahí es cuando, creo que con Diego fue cuando Diego, no le conté específicamente esto, creo, o no sé si así tan puntual, pero me acuerdo que Diego me dijo, ¿y sigues sin creer como que en la energía, en el destino? Y yo sí, sigo sin creer. O sea, no mames, cada vez te pasan más cosas, porque es neta, cada vez me pasan más cosas así. Y yo te preguntaría, ¿y no es esta configuración de la historia que nos acabas de dar, no te hace validar el punto de decir, como, es que yo, más allá de yo ya no quería estar ahí, sino de yo tenía que ser fiel a lo que yo quería, de, como lo que dijiste hace un momento, de ver las cosas con otra perspectiva. Yo quería abordar ese tema con otra perspectiva y ahí no es. Y salirme de ahí era la acción, consecuencia de que ya no se podía eso. Exacto, y es una congruencia, es bien difícil ser congruente. O sea, no es como quiero ser congruente y lo voy a hacer, no siempre es fácil. Ajá, no, sé congruente y ya. No, es muy complicado. Yo he tenido la fortuna, el privilegio, la suerte, lo que sea, de que siempre que he sido congruente no me ha ido mal. O me ha ido mal un rato y luego ya no. O lo he sobrepasado. Porque no sé, no tendría una respuesta. Pero las veces que me he ido, sobre todo hablando de cosas laborales, pero también lo podemos extrapolar a las cosas personales, he decidido cosas que quizá la lógica no te diría que las decidas así, pero que han sido en congruencia con ya no soy feliz, ya no quiero estar aquí, no quiero hacer esto, o sí quiero hacer esto, y no me ha ido mal. O sí me ha ido mal un rato y luego eventualmente se ha resuelto de alguna forma, ¿no? Entonces, en ese momento sí tenía que ver con congruencia, con, güey, no quiero estar aquí. Ahora, ya venía de un tramo como infeliz también. Obviamente no dejas, creo, no dejas algo así de un día para otro, sino que ya traía como este rollo de, güey, estoy haciendo, no estoy haciendo, pero pues tengo 40 y tantos, ¿qué voy a hacer? Porque te da también ese trip de, güey, no voy a encontrar otra cosa. Y te da un chingo de miedo dejar un trabajo porque piensas que no vas a encontrar, nadie me va a pagar como esto, o nadie me va a tratar así, o no voy a encontrar, güey, y encuentras. Pero, ojo, eso es mi experiencia, no es un consejo. No dejen su trabajo solo porque yo lo dejé. O sea, es una experiencia. Oye, y hablando al inicio de la hablábamos del podcast y tú te pasaste y te sentaste y decías, y yo te decía, ay, pues de nuestro podcast, déjame te platico nuestro podcast, y me dices, estoy hasta la madre de los podcasts, eso fue lo que dije. Ajá. Y yo digo, es válido, o sea, creo que yo pensaba lo mismo en algún momento de que todo el mundo tiene un podcast, pero pues si tenemos la oportunidad de hacer un contenido, ¿por qué no hacerlo, verdad? ¿Cómo ha sido para ti encontrarte después de este pensamiento iniciando nuevos podcasts? Porque tienes nuevos proyectos que van saliendo y que me imagino que te han traído resultados o experiencia o anécdotas o amistades que no esperabas tal vez. Sí, yo justo decía eso, ¿no? Es como, sí es cierto que estoy un poco hasta la madre de los podcasts justo por eso, ¿no? Porque es como, todo mundo tiene un podcast, todo mundo creemos, pues claro, por naturaleza todo mundo creemos que lo que tenemos que decir es súper piola y nadie lo va a decir mejor que nosotros, es una cuestión natural. Más sin en cambio, pero también es un ejercicio de comunicar cosas que quizá las otras personas no las están viendo desde los espacios en el que nosotros las estamos viendo, ¿no? Por nuestros contextos, por nuestros espacios en los que estamos. Sí creo que tenemos que, o más bien, voy a hablar solo de mí, sí creo que tengo que buscar hacia dónde va, ¿no? ¿Qué es lo que me decías tú? A ver, nosotros tenemos este podcast porque va a un lugar en específico. En eso yo he fallado, ¿no? Es como, no estoy yendo a ningún lado, otra vez, porque así me ha funcionado, porque así lo he hecho toda la vida. Quizá tendría que empezar a enfocar, es como, ¿hacia dónde voy a llevar esto? ¿Cuál es el objetivo que tengo con esto, no? Que es
en este caso es como, a ver, creamos contenido, entonces tengo un podcast, pero porque voy a ese mismo contenido. Tiene una razón de ser, ¿no? Aún así, estoy convencida de que el que yo crea... Ay, le pegué al micro otra vez. Aún así, estoy convencida de que el que yo crea que estoy hasta la madre de los podcasts, no significa que otras personas tienen que dejar de hacerlos o que otras personas no merezcan que yo les respete su espacio o que yo valore lo que están haciendo, y que es algo que pareciera que se contrapone, pero no, es como, yo pienso eso, pero yo no puedo invalidar lo que tú estás haciendo solo porque yo pienso esto. Y siempre que me invitan a espacios a platicar, pienso en mí cuando tenía de que 200 seguidores y quería hacer cosas. Y entonces para mí era como súper frustrante que la raza me dijera que no, o que no me contestara, o que no viera mi mensaje, porque hay una sensación de menosprecio. Y me caga esa sensación para mí y para las otras personas. Entonces, no menosprecio. Ayer estuve en un espacio de una radio comunitaria. ¿Por qué? Porque me parece valiosísimo lo que están haciendo. Y van a escucharme 2 personas en Facebook, probablemente sí, pero la persona que me invitó en ese momento dijo, güey, qué chingón, gracias. ¿Por qué? Porque me acerqué y porque quise, ¿no? O sea, la persona se acercó y quería hablar conmigo. En este caso es igual, es como, a ver, yo no puedo menospreciar lo que están haciendo las otras personas con lo que creen con sus proyectos, porque hay una intención. Claro. Y así cuando me invitan, o por ejemplo en mi caso, ¿no? De que quiero que hagamos un podcast juntos. Jalo, hagamos, veamos si funciona, si no funciona, o si me canso, o si ya no soy feliz como he sido en otros, nos vamos y no pasa nada, ¿no? Pero como dar esa oportunidad, creo que también es una lección para mí, ¿no? De, a ver, a mí no me funciona, pero ¿qué tal que este sí? O a mí no me gusta, pero ¿qué tal que este sí tiene más intención? O a mí no me, ¿sabes? O sea... Y yo ahí, que ahorita lo estabas diciendo, que dices, tal vez he fallado en que no lleva a algún lugar. Al contrario, yo pienso, pues me lleva a Carol. O sea, me lleva a todo tu contenido, a todo lo que tú escribes. No, y yo justo cuando lo decía pensaba, lo que decías, no me lleva a ningún lugar, pero sí te lleva a conocer gente, sí te lleva a aprender otras cosas. Que ojo, no porque necesariamente tengas que aprender algo, pero siempre aprendemos cosas. No siempre las podemos usar, no siempre son útiles, pero siempre aprendemos cosas. Y yo justo lo decía, a mí me maman los datos, tener datos irrelevantes para toda ocasión. Entonces de repente, y eso es parte de lo que yo hablo cuando platicamos de deconstrucción. ¿Qué significa? Que antes tenías menos información, ahora tienes información distinta. Y ojo, información no siempre tiene que ser como datos duros. Información es algo. Tienes información y entonces ahora piensas distinto porque ya tienes más información. Estos ejercicios, le llames podcast o le llames programa o le llames radio o le llames lo que sea, al final te llevan a algo. ¿Por qué? Porque te llevan a conocer otras personas, a ver otras formas de pensar. A ver otras historias. A hablar de otras historias. Yo voy a buscarlos, entonces como voy a buscar el mío, entonces voy a encontrar con alguien que tú no sabes. Yo sí creo que en esas cosas todo funciona de alguna manera cósmica que no entendemos, quizás sí. ¿Y cómo te ha ido con por ejemplo, el podcast o el programa Espacio, como le queramos decir, de estas morras, que es si mal no tengo el dato, que es reciente y que les ha ido súper bien? O sea, yo he visto muchos clips de ese podcast. Ese, por ejemplo, estuvo súper interesante todo el proceso, porque surgió de un grupo de WhatsApp en donde platicábamos cosas, específicamente, primero cosas como muy políticas, y luego como que se debrayaba en tonterías, ¿no? Estoy haciendo comillas. Y entonces fue como, güey, ¿por qué no platicamos? Lo interesante de ese proyecto para mí siempre ha sido que muestra un chingo de visiones de las mismas cosas. Cómo veo yo con mi contexto algo y cómo ve Jessica con su contexto, o cómo ve la Chávez, o cómo ve Bárbara, o cómo ve Romina, que tenemos contextos completamente distintos, ¿no? Códigos postales completamente distintos, familias, todo. Justo lo que es valioso de ese proyecto es esas nuevas formas de ver. Ahora estamos como en una pausa, y eso que es algo también muy importante, voy a aterrizarlo en algo. A veces las cosas en el proyecto se ven de una forma y cuando las realizas funcionan o salen de otra forma. Nosotros lo pensábamos como
para verlo desde otros ángulos y todo, y está chingón, pero a la hora de estarlos haciendo era como nosotras cómo nos interconectamos una con la otra y aprendimos un chingo de nosotras mismas. Digo, ahorita estamos en pausa porque todas tenemos un montón de cosas. La vida cambió para todas de muchas formas, de proyectos y tal, y entonces no nos ha dado el tiempo. Y también creemos, por lo menos la última vez que platicamos estábamos en eso, que no vamos a forzarla. Es Claro. decir, güey, lo chingón de eso, de ese podcast, de ese espacio, de eso que hacemos, es que nos divertimos un montón, que platicamos un montón. Los últimos meses nos había estado costando un chingo de trabajo juntarnos, porque aquella tenía una conferencia y porque la chava se andaba en 1000 cosas y porque yo tenía no sé qué. Y era como, hay que juntarnos, hay que juntarnos. Y un día fue como, güey, morras, shh, tranqui, no hay que juntarnos. O sea, no es como, hay que, ¿a quién le estás, para qué? Entonces fue como, vamos a darle suave. Y eso también me parece súper aleccionador, ¿no? Que es como, es como la lección dentro de la lección, ¿no? De la, o la moraleja ahí sí, no la moraleja, sino la enseñanza, más bien, esa es la palabra. La enseñanza dentro de lo que nosotros queremos hacer, que es como, compartamos al mundo. Entonces ahorita estamos en ese proceso y me parece justo muy interesante ver cómo todas lo abordamos desde distintos espacios. Y para los que nos escuchan o que nos están viendo, que estaban interesados en más contenido, ¿sí va a haber más episodios? Sí va a haber más, pero es como a nuestro tiempo. No quiero, y eso fue, por lo menos mi postura fue, yo no quiero ir a huevo, güey. O sea, de verdad las quiero tanto y nos divertimos tanto. Otra vez, no es un personaje creado alrededor, sino que nació de un grupo de amigas que neta platican cosas, que aprenden cosas, que ven desde espacios distintos. Y yo lo que dije fue, no quiero que la forcemos, porque además la gente que me sigue en los espacios de redes y eso sabe que tengo subtítulos. Entonces mi cara de repente es como, llamarte, ¿no? Y luego voy a estar a huevo y se me va a notar. Y no quiero que estemos así. Y como que todas coincidimos en eso. Sí. Entonces, estamos en esa pausa, pero sí creo que hay cosas bien chidas que podemos seguir haciendo. Sí, no, está buenísimo porque a mí también me gustó mucho esa forma en que cada uno hablaba desde su perspectiva y salían muy buenos clips. O sea, me gustaba mucho la dinámica que tenían. Y que fíjate, ahí también un punto era, no siempre tenemos que llegar a un acuerdo. Que era que a mí sigue siendo para todo el mundo. Exacto, que para mí sigue siendo bien valioso. A ver, pienso distinto. Y está bien. Ah, perfecto. No te quiero convencer. Y todos los capítulos siempre fueron encaminados a ninguna va a tratar de convencer a nadie. Güey. No estamos para eso. Quiero ver cómo lo ves tú. Ah, cómo lo pienso. Ah, perfecto. Entonces, y eso es una lección chingón, para el mundo entero. Sí. O sea, yo también comparto eso de, oye, porque luego también en trabajos o en espacios así te dicen, espacios de trabajo, que no digas porque no le va a gustar. ¿Qué no tiene guste, que no le guste? O sea, si yo pienso esto... Lo voy a compartir y ya. Hay un estudio que dice que cuando estás en una discusión no necesariamente agresiva, ¿no? Discutiendo un punto, tu cerebro está pensando qué decir antes de escuchar a la persona que te está diciendo su argumento, porque no te interesa su argumento, más que lo que solo te interesa decir lo que tú ya crees para convencer. Entonces, por eso luego cuando estás hablando con alguien y tú dices algo, dices, pero es que no me estás escuchando. Ajá, no te está escuchando. Está pensando su respuesta, pero para convencer de algo. Entonces, cuando dejamos eso, cuando dejamos de tratar de convencer a la otra persona de algo, puta, la relación crece mucho más y te relajas un montón. Es como, ok, te puedo escuchar y puedo tratar de entender por qué piensas eso. ¿Desde dónde lo estás viendo? ¿Cuál es tu lógica? ¿Por qué funciona así? Voy a poner una anécdota súper rápido. Hace días, muy casera. Hace unos cuantos meses estábamos llenando una tina de agua en mi casa porque como ustedes sabrán en Nuevo León tuvimos un gran problema con el agua y seguimos teniendo cuidado en el agua, báñense rápido. Y entonces le dije a Fer, mi esposo, le dije, llena porfa la tina, ¿no? De agua, porque se va a ir. La tina está en la cochera y la llave del agua conectada con la manguera está en el patio de atrás, en el ala oeste de mi casa. Entonces le digo, güey, pon la pinche manguera, ¿no? Y Fernando va, abre la llave y se viene con la manguera en la mano, con la llave abierta, caminando por el jardincillo y luego llega y lo pone en la... Entonces cuando yo lo vi le dije, ¿por qué haces eso? Y me dijo, porque si no voy a tener que poner la manguera aquí y luego ir a abrirle la llave y luego regresar. Entonces le platicaba a un amigo, le dije, güey, ¿qué ilógico es eso? Y me dijo, no, es ilógico para ti
porque toda la lógica tiene que ver con cuál es tu opción o cuál es tu interés o cuál es tu cosa que te importa más. ¿Cuál es la cosa que le importaba a mi esposo en ese momento? No caminar, o sea, huevón. No caminar, güey. ¿Cuál es la cosa que me importaba a mí? Que no estuviera tirando el agua, güey. ¿Cómo? ¿Por qué la tiras? Ok, en mi lógica, eso que hizo es absurdo. En su lógica, no. Entonces, cuando empiezas a ver desde otros espacios, ahora, ojo, no quiere decir que estuvo bien, ahora la echó al jardín, en términos, tampoco es que la estuviera tirando, pero a lo que voy es entender por qué la gente razona o funciona de ciertas formas, porque qué les mueve, cuál es su interés, cuál es su intención, te ayuda a saber por qué deciden o hacen cosas que para ti son absurdas. Y otra vez, el peligro de lo obvio. Para mí es obvio que hay que poner primero la manguera y abrir la llave. Para él no. Ajá, para mí. Entonces, si hacemos ese ejercicio, neta, te libera de un chingo de ganas de pelear todo el tiempo. Y estoy totalmente de acuerdo. Y no puedo estar más de acuerdo. Entonces, oye, y quiero preguntarte ya para ir acercándonos a cerrar esta plática, un tema que en nuestro podcast recientemente ha sido con el que más hemos tenido reacción, es cuando hablamos sobre México. Okay. Y quería preguntarte, ¿qué piensas tú sobre México? ¿Cómo te sientes de ser mexicana? Y ¿de qué forma ese es como un poder para ti? Sin entrar en cosas muy patrioteras, sí creo que tenemos una diversidad en todos los sentidos que no estamos apreciando con todo el impacto que es. En todos los sentidos me refiero a, yo soy de Sinaloa, y cuando llegué aquí a Monterrey, yo veía las montañas y decía, no mames, qué impresión, güey, qué cosa tan maravillosa, qué cabrón está. Y creo que muchas de las personas que viven aquí, como están tan acostumbradas a verlas, no ven este impacto que para mí era, ¿no? Que es como seguramente le pasará a personas que no conocen el mar y la primera vez que van al mar. A lo que voy con esto es, hay tanta diversidad en eso. Tenemos flora, o sea, tenemos fauna de toda, la mayor biodiversidad natural que hay. Creo que en el país, en el mundo somos, no sé, como que de los primeros 10 con mayor diversidad, porque es un país enorme que también a veces no dimensionamos lo grande que es el país. Si lo juntas, creo que solamente Chihuahua es del tamaño de Alemania, güey. Eso implica grandes retos también. Políticamente implica grandes retos. Cuando decimos que nuestro sistema de salud va a ser como Dinamarca, es absurdo, porque Dinamarca mide lo que mide Veracruz. Entonces, el dimensionar el tamaño del país, la diversidad que hay, no solo en la biodiversidad, sino en nosotros, las personas del norte y las personas del sur, la comida. Creo que son pocos los países en el mundo que son tan diversos en todos los sentidos. La cosa es que como estamos aquí, es como cuando te dicen esa mamada de no ves los árboles porque estás en el bosque. Cuando estamos aquí, no tenemos como que esta dimensión de lo importante, de lo bonito, de lo cabrón que es México. Entonces, me parece que es un país súper chingón en ese sentido. Me gusta la idea, no he viajado mucho al extranjero, pero las veces que he viajado, siempre de verdad, cuando dices que eres Mexican Curious, cuando dices que eres mexicano, hay una sensación de qué chingón. Todo el mundo lo ve como algo súper chido, son muy amistosos, son muy amables, son muy gentiles, no sé, como que tenemos, la gente de afuera nos ve mucho mejor quizá de lo que nos vemos nosotros. Me gusta pensar en México como un gran potencial. Me gustaría que ya estuviéramos llegando a algo, no solo sentir que estamos en... No puro sentimiento. No puro, de que, estoy en más potencial. Pero creo que hay una frase que está medio fea, porque si la ves con detenimiento, está culero que nos pase eso, pero la decíamos hace mucho. México es tan grande que todos los políticos han robado y siguen teniendo de dónde robar. Imagínate lo pinche rico que es en todos los sentidos, que aún con los gobiernos que hemos tenido, no solo pero el anterior, han hecho un cagadal y sigue de pie. Entonces, está cabrón que tengamos tantas cosas chingonas, que tengamos tanto potencial y que no lo hayamos desarrollado, que no lleguemos a. ¿Qué pienso de eso? Yo le tengo mucha fe a las nuevas generaciones y siempre lo digo. Me parece
que los pinches centennials, no los millennials, porque que sepan que nos quedaron a deber un chingo, teníamos un montón de esperanza en los millennials y nos quedaron a deber, pero los pinches centennials y los alfa y estas nuevas generaciones, no mames, güey, lo que están haciendo. Creo que están viendo la vida desde una perspectiva mucho más ligera, mucho más gentil, mucho más crítica, y les tengo mucha fe. O sea, creo que podemos construir un gran país si escuchamos a las nuevas generaciones lo que nos tienen que decir. Me caga cuando dicen, es que son una generación de cristal. No mames, Rodrigo. O sea, llorabas en el baño porque te dijeron que no puedes llorar afuera. O sea, creo que están haciendo las cosas, están reconstruyendo un montón de cosas que hicimos mal en las otras generaciones, en todos los sentidos, y nos va a llevar a un buen lugar. Yo sí tengo mucha fe en que nos va a llevar a un muy buen lugar. Y sí, yo creo que México, como tú dices, es un país que tiene demasiada cultura, demasiadas cosas y que a veces nos falta verlo con otra perspectiva, sí, para que pudiéramos verlo con esos ojos como lo ven allá en el exterior. O sea, sí, que sí. Todo lo que la gente dice cuando vas al extranjero, que vas a... Dicen, wow, todo lo que haría falta, hace falta que nosotros lo viéramos al interior. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Gracias por ser parte del Poder de Crear. Gracias por ser parte de esta comunidad de creadores. Me encanta que estés en este podcast. Me encanta tener invitados como tú, porque esto significa que las personas que nos escuchan, que están inspirados en iniciar un proyecto, que son creativos o que no saben por dónde empezar, aquí están las historias de que sí se puede y que existen los lugares donde su forma de pensar cabe perfectamente y que está excelente que piensen así. Eso está chingón. Háganle caso a su tripa. Háganle caso a su tripa. Nos han dicho que la intuición no es. Yo creo que sí es. Muchísimas gracias por todo este episodio y por favor déjanos tus redes para que los que nos estén escuchando, que quieran buscarte, te puedan encontrar. Carol H. Solís en todos los espacios, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook no voy porque ahí está mi mamá y luego se entera de lo que estoy haciendo, pero en todos los demás sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos.